oyendo su voz, un escenario para oír, meditar y vivir la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Leamos todos juntos en esta tarde Romanos capítulo 7, versos 24 al 25. Romanos capítulo 7, versos 24 al 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hoy nuestro espacio va a estar dirigido al tema bajo el señorío de Cristo. Y vamos a introducir esta parte, este primer espacio, con una intervención musical a cargo de nuestro grupo musical Mocará. Es una gran bendición que nos estén acompañando en esta hora de la tarde. Entonces, todos unánimes, adoremos y exaltemos a nuestro Señor Jesucristo. Los dejo en compañía del grupo Mocará. Gloria a Dios, aleluya. Un saludo muy especial a esta hora en el nombre del Señor Jesús. Saludando a todos los hermanos de la iglesia en La Camelia, en Bogotá, a esta hermosa congregación, también al pastor Marco Aurelio Borja Marín y a toda su comitiva, a toda su familia también, de parte del Ministerio Mocara. Quiero unirme a este hermoso evento, a este hermoso programa, a esta hora que ustedes están realizando, mis hermanos, con esta hermosa canción, y unirme con esta guitarra que Dios nos ha regalado al ministerio, y quiero entonar esta alabanza. Aleluya. Solamente quiero que te dirijas a escuchar esta hora y recibas este mensaje que dice así. Cuántos pensamientos, cuántas huecas teorías. Hoy el hombre se pregunta: mi destino, ¿qué será? ¿Qué viviré? ¿Yo a dónde iré? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué será de mí cuando yo muera? Si el hombre supiera la esperanza que hay en Cristo, de vivir eternamente, de tener su salvación, no preguntaría: ¿yo a dónde iré? ¿Y a qué lugar espero un día llegar cuando muera? Más allá de la muerte, donde tengo una esperanza ya en la gloria, donde puedo proclamar mi gran victoria y decir que la batalla he ganado. Más allá de la muerte, donde mi Señor sonriente a mí me espera, porque he superado el fuego de la prueba. Oh, mi Jesús, una corona me ha guardado. Más allá de la muerte.
mas Él nos guiará aún más allá de la muerte, dice su palabra. Si el hombre supiera la esperanza que hay en Cristo, de vivir eternamente, de tener su salvación, no preguntaría yo a dónde iré y a qué lugar espero un día llegar cuando muera. Más allá de la muerte, donde tengo una esperanza ya en la gloria, donde puedo proclamar mi gran victoria y decir que la batalla he ganado. Más allá de la muerte, donde mi Señor sonriente a mí me espera, porque he superado el fuego de la prueba. Oh, mi Jesús, una corona me ha guardado. Más allá de la muerte, más allá de la muerte. Aleluya, gloria a Dios. En unos momentos seguimos con ustedes, mis hermanos. Sigan ustedes allí en esa gran transmisión. Aleluya. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo en esta hora por permitirnos exaltar su glorioso nombre. Ha sido de gran bendición la intervención por parte de nuestro hermano Wilson Bedoya, integrante del ministerio Mócara. Ahora todos unánimes, oremos al Señor para entrar en la meditación de la palabra de Dios. Hoy nos acompaña una vez más nuestro hermano y pastor Gildardo Gómez con el tema Bajo el Señorío de Cristo. Allí donde usted se encuentra, amado hermano y amigo, le invito a que, unánimes, oremos al Señor para que Él hable a nuestras vidas. Soberano Dios y Padre nuestro, en esta hora delante de ti nos presentamos, reconociendo que es tu palabra, Señor Jesús, es tu presencia la que necesitamos en esta hora. Deseamos que a través de tu siervo, nuestro hermano y pastor Gildardo Gómez, hables a nuestras vidas, Señor. Nos enseñes qué es vivir bajo el señorío tuyo, Señor. Agradecemos esta oportunidad en la que podemos oír una vez más tu voz. Bueno, amados hermanos y amigos, dispongámonos todos en esta hora a escuchar la gloriosa palabra. Los dejo en compañía de nuestro hermano y pastor Gildardo Gómez. Bueno, hermanos, bajo este tema que he titulado Bajo el Señorío de Cristo, espero con la ayuda del Señor pues que podamos tratar este tema y que sea de edificación, sea de bendición en la vida de cada uno de
nosotros, de la iglesia, de los amigos que nos escuchan, de los hermanos que nos sintonizan, que este tema sea de bendición en tu vida, bajo el señorío de Cristo. Y bueno, vamos a tomar en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 7, voy a leer del verso 18 al 24. Romanos capítulo 7, verso 18 al 24. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley, de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es una situación que el apóstol Pablo está presentando y él se ubica en esa como primera persona. Él dice, esto hallo, esto pasa en mí, yo tengo. Con mi hombre interior, con mi ser interior, quiero adorar y deleitarme en la voluntad de Dios. Pero hay otra ley que está en mi carne, está en mis huesos, está en mi interior, que se rebela contra la ley de Dios, que no puede sujetarse a la voluntad de Dios. Así que yo, queriendo hacer el bien, no lo hago. Y él se pone, el apóstol Pablo, allí en primera persona, él se ubica allí. Si estos textos se quedaran allí, pues uno diría que la condición del hombre es miserable y ¿quién puede librarlo de esa condición? Pero el texto que sigue, mas gracias doy a Dios, o sean dadas a Dios por su don inefable. Y los textos que continúan en el capítulo 8 nos muestran a nosotros la victoria que tiene el creyente, el Hijo de Dios. Pero aquí entonces hay una situación que se presenta en la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios y de toda persona. Pues aún después de nosotros ser convertidos y ser cristianos, pues descubrimos nosotros que el pecado sigue allí. Nosotros pues nos bautizamos, fuimos librados, perdonados del pecado, pero encontramos nosotros que tenemos en nosotros mismos un enemigo que se llama la carne, el yo, ¿sí? Y que esa es la que nos conduce al pecado. Aquí en este pasaje la carne no es este cuerpo. La carne no se refiere al cuerpo. Hay otros pasajes en la Biblia donde carne se refiere a cuerpo, pero aquí no se refiere a cuerpo, sino a esa naturaleza que mora en nosotros, que no es nuestro cuerpo, sino que está en nuestro cuerpo. Y a esa naturaleza también la llamamos nuestro yo. Y bueno, la característica principal de nuestra carne, no nuestro cuerpo, sino esa naturaleza que tenemos nosotros de nuestro yo, es que nuestro yo, nuestra carne, siempre está opuesta a las cosas de Dios. Está en rebelión contra las cosas de Dios. Ese yo, esa carne nos dice a nosotros, pues yo hago lo que yo quiero. Yo hago las cosas a mi manera. Yo hago con mi vida lo que quiero.
Nadie me dice a mí cómo debo hacer las cosas, ni cómo las debo hacer, ni cómo debo manejar mi vida. Y eso para algunos incluye hasta Dios. Nadie me dice. Esa es nuestra naturaleza, ese es nuestro yo, esa es nuestra carne. Yo hago con mi vida lo que yo quiera, nadie se debe meter en mi vida, yo soy libre. Esa libertad, entre comillas, porque no es una libertad plena, sino la libertad para seguir esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado y de los vicios. Esa carne dice que se rebela contra la ley de Dios, así dice el apóstol Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo al pecado, a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, esto es lo que está dentro de nosotros. Ese yo que dice, a mí nadie me dice, a mí nadie me maneja, yo me controlo, yo me manejo, yo soy el que tengo el control de mi vida. Por eso he titulado este tema Bajo el Señorío de Cristo. Porque el que debe tener el control, el que debe manejar todos los asuntos de nuestra vida, es el Señor Jesucristo. Él debe ser el amo, el dueño y el Señor de nuestras vidas. Si nosotros vamos a mirar históricamente, el primer ser en que se halló rebeldía, se rebeló contra la voluntad de Dios, se rebeló contra Dios y quiso hacer su propia voluntad, fue Satanás. Y esto pues trajo sus consecuencias. Satanás dijo, yo no haré lo que Dios dice, no voy a adorarlo, no le voy a rendir cuentas y yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y esto es lo que ha llevado a la humanidad a la condición donde está. Porque así también Satanás, que se rebeló contra Dios, también sembró esa rebeldía en el corazón del hombre. Entonces vino para decirle a la mujer y a Adán, decirles con que Dios les dijo. O sea, lo que Dios dijo no es cierto. Ustedes no le crean todo a Dios. Y eso ha creado, se ha metido en el corazón del hombre a lo largo de los siglos, y entonces el hombre le ha costado trabajo realmente estar bajo el señorío, el dominio de Cristo Jesús, del Señor omnipotente, del Dios de la gloria, porque entonces viene el que yo quiero hacer mi propia voluntad, quiero hacer con mi vida lo que yo quiera. Nosotros haremos las cosas a la manera nuestra y no a la manera de Dios. Esa es la rebeldía. Y es allí la carne, esa concupiscencia de la carne, esos deseos de la carne, ese yo que hay dentro de nosotros, que se rebela contra la voluntad de Dios. Y por eso Pablo dice, miserable de mí. Pero cuando él está hablando esto, él no está hablando de que él vive en esa condición, porque todo el contexto hay que mirarlo bien, porque Pablo, pues si uno se queda allí, entonces no, pues pobre Pablo era un miserable, ¿sí? Pobre Pablo, que ¿quién lo iba a librar de ese cuerpo? O sea, toda la vida tenía que andar esclavo de sus pasiones, de sus vicios, de sus maldades, porque ¿quién lo iba a librar? Pero gracias sean dadas a Dios por ese don, ese regalo maravilloso que nos ha hecho en Cristo Jesús. Aleluya. Alabanzas al Señor. Entonces nuestra vida, pues en el ser humano hay esto. Y entonces hay expresiones que son comunes dentro de nosotros cuando nosotros estamos dándole rienda suelta a ese yo, a esa carne. ¿Cuáles son las expresiones
yo no tengo que obedecer a nadie. Ni a Dios, ni a su palabra, ni al pastor, ni a mi esposo, ni a mi esposa, ni a mis hijos, a nadie. Yo a nadie le tengo que rendir cuentas. ¿Sí? Las cosas yo las hago como yo quiera. Al fin de cuentas es mi vida, que nadie se meta. ¿Sí? No me importa lo que los demás digan, yo hago con mi vida lo que yo quiero. No me importa lo que Dios diga en su palabra, lo que Dios quiere que yo haga, definitivamente yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiera. Esas son palabras de una persona que no ha podido estar bajo el señorío de Cristo. Y esto pues es un gran problema, un problema muy serio, porque no depende de haber sido o no bautizado. Depende de estar o no rendido a Cristo. ¿Es que es necesario el bautismo? Sí, porque el bautismo pues es la cumbre de ese momento donde yo estoy entregándole mi vida y haciendo un pacto de fidelidad con el Señor. Pero si la carne, si el yo sigue gobernando, entonces Cristo no es mi Señor. Él no está en el centro de mi vida. No estoy bajo su señorío. Y esto es algo que nosotros tenemos que comprender bien. Para nosotros estar bajo el señorío de Cristo tenemos que dejar que Él tome el control, que Él maneje todo. Y cuando digo todo es absolutamente todo. Mi forma de caminar, mi forma de vivir, mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de comportarme, mi forma de relacionarme con los demás, mi forma de relacionarme con Dios, porque el Señor es el Señor de mi vida. Estoy bajo el señorío de Cristo. Él es el amo, el dueño, el rey, el Señor de mi vida. Pero cuando no lo hago Señor de mi vida, pues yo sigo siendo el rey, como dice, aquella canción. ¿Por qué? Porque yo soy el que domino, yo soy el que hago, yo soy el que digo, yo hago con mi vida lo que quiero. Aleluya. Alabanzas al Señor. Y en verdad, pues ese yo, esa carne, esas pasiones, esos deseos, llegan a gobernar nuestras vidas, y entonces cuando eso gobierna nuestras vidas le estamos diciendo a Dios: tú no tienes derecho en mí, tú no eres el dueño de mi vida, tú no tienes derecho a gobernar mi vida, tú no tienes derecho a manejarme, tú pues simplemente mueras allá por mis pecados, pero yo sigo pecando, yo sigo haciendo lo que yo quiera. En esto interviene la carne, intervienen las pasiones, lo que es nuestra carne, que digo no es el cuerpo, aquí se refiere la carne a esa naturaleza donde hay pasiones, deseos, donde está el yo que quiere ser el centro, ¿sí? Y entonces nosotros en realidad no le hemos rendido nuestra vida a Jesucristo. Por eso muchas personas no logran llevar una vida cristiana victoriosa, porque Jesucristo no es el Señor de sus vidas, porque Jesucristo no es el amo, dueño y Señor de sus vidas. Y aquí hay varias cosas que entran a mediar: nuestro orgullo. ¿Sí? A mí nadie me dice cómo debo vivir, dónde o con quién debo andar. No tengo que darle cuentas a nadie, nadie tiene por qué meterse en mi vida. Yo, un orgullo, un ego, un yo. ¿Sí? Yo manejo, yo dirijo, yo hago, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Ese es el egoísmo, el orgullo. Pues está el egoísmo: lo mío es mío y yo no lo comparto con nadie, nadie me supera, nadie es mejor que yo, nadie es más inteligente, más grande o más sabio que yo. Yo tengo la suficiencia, tengo la edad, tengo para dirigir mi vida. Aleluya.
Eso es no entregarle el señorío a Cristo. Porque si yo le entrego el señorío a Cristo, no es lo que yo quiera hacer, es lo que Dios quiere que yo haga. No es donde yo quiera ir, es donde Dios quiere que yo vaya. No es como yo quiero hacer las cosas, es como Dios quiere que yo las haga. Aleluya. Hay muchas cosas allí. Mire lo que dice Efesios 4:24. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y eso de palabras corrompidas pues tiene que ver entonces con ofensas, con vulgaridades, con palabras descompuestas, con chismes. Tiene que ser con muchas cosas. Hay personas así que ofenden, que dicen que, bueno, y hablan vulgarmente, hablan descompuestamente. Eso es no darle el señorío a Cristo. Si Cristo es el amo, es el dueño, es el Señor de mi vida, yo le he dado a Él, aleluya, le he dado mi vida para que Él la gobierne. Él es el Señor y estoy bajo su señorío. Ya no soy yo, ya no es mi vida, es Señor, la vida es tuya, mi vida, todo lo que yo soy te pertenece a ti y tú la manejas como tú quieres. Aleluya. Alabanzas al Señor. Bueno, aprendemos en este yo y en esa carne, en esa naturaleza, a mentir, ¿sí? Y Jesús dijo en San Juan 8:44 que Satanás es el padre de mentira. Es decir, todas las mentiras, como dice un refrán, mentiras del diablo, ¿sí? Todas las mentiras provienen de Satanás. Cuando nosotros decimos una mentira, cuando le mentimos a nuestra familia, cuando le mentimos a la iglesia, cuando le mentimos al pastor, cuando le mentimos al cónyuge, cuando le mentimos a la sociedad, cuando mentimos, nosotros nos estamos portando como hijos de ese padre de mentira, no como hijos de Dios, sino como hijos de ese padre de mentira. Y bueno, eso es lo que nosotros encontramos en la Escritura. Ahora viene la ira. La Biblia no nos dice a nosotros que no podemos enojarnos o no nos podemos airar, ¿sí? Pero cuando nosotros nos dejamos llevar de esa ira y queremos pegar, ofender, hacer daño, maltratar, ¿sí? Vengarnos, lastimar a las demás personas, salimos de control, pues no estamos dejando que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Porque entonces a nosotros nos está dominando ese que quiere hacer daño y ese que quiere destruir. Viene ese pecado de rebelión, porque es la esencia de lo que Satanás es y de lo que él quiere hacer en sus hijos, los que no le han dado el señorío a Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizá entonces nosotros nos rebelamos, no aceptamos que el Señor Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas, aunque de labios lo digamos. Pero mira, cuando yo digo que Jesús es el amo, estoy bajo el señorío de Cristo, estoy rendido a Cristo, pero no le hago caso a mis padres, no obedezco el consejo que me da la palabra de Dios, no lo que me dice la familia, lo que me dice el cónyuge, lo que me dice la sociedad frente a las cosas buenas, no las cosas malas, y que están respaldadas por la palabra de Dios, porque Dios me dice, mira, no hagas esto. Mire lo que dice la Escritura. La Escritura dice así en primera carta a los Corintios capítulo 6, los versos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán
el reino de Dios. Injustos los que hacen injusticia, es decir, se portan mal frente a los demás, no hacen las cosas justamente. Y entonces dice, no erréis, ni los fornicarios, los que hacen fornicación, los que están viviendo y teniendo desenfrenadamente ese sexo sin ser casados. O eventualmente, pero son fornicarios porque tienen relaciones sin ser casados. Ni los adúlteros, los que tienen relaciones por fuera del matrimonio. Ni los idólatras, que rinden culto a los ídolos, al dinero, a sus pasiones, a lo que sean sus ídolos. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Todo esto tiene que ver con el lesbianismo, el homosexualismo y todas las depravaciones sexuales. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los ávaros, los que roban, los que estafan, bueno. Dice, ni los borrachos, aquellos que se van a la cantina, se toman sus tragos, llegan borrachos. Ni los maldicientes, hablan mal. Ni los estafadores. Y bueno, la lista es larga. Heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no están bajo el señorío de Cristo. Aquí entonces, las personas que su vida está rendida a los vicios, no tienen al Señor Jesucristo como Señor de sus vidas. Entonces, sea el licor, sean los alucinógenos, sea la fornicación, el adulterio, la pornografía, lo que los esté dominando, ellos no tienen a Jesús como Señor de sus vidas. Y podemos decir entonces que esa carne nuestra, esa carnalidad, es un problema muy grande porque esa hace que nuestro yo domine. Yo soy el que gobierno, yo soy el que digo, yo soy el que mando, yo soy el que hago, yo soy el que decido y entonces el yo está en el trono de mi corazón. Los pecados me dominan, las pasiones me dominan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida me dominan. Tengo una vida egocéntrica y no he podido dejar que mi vida esté bajo el señorío de Cristo. Aleluya. Con razón, si esa es la condición del hombre, con razón entonces Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras el hombre esté así, es un miserable. Miserable, perdido, hundido en sus pasiones. Pero gracias a Dios. Aleluya. Y entonces pasamos al capítulo 8 de Romanos. Y voy a leer de los versos 2 al 10. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Yo no tengo por qué seguir sujeto a las carnes y a las pasiones y a este yo. Si es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley aquí se refiere entonces al Antiguo Testamento, a los mandamientos y preceptos del Antiguo Testamento, se refiere a los sacrificios de la ley, se refiere entonces a esos sacrificios y esa sangre que cada año era derramada para cubrir los pecados. Y entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne,
Los que son de la carne, de las pasiones, piensan en las cosas de la carne, piensan en el vicio, piensan en emborracharse, piensan en adulterar, piensan en fornicar, piensan en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Aleluya, aleluya. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Aleluya, vida y paz. El ocuparse del Espíritu es dejar que Él sea el amo, dueño y Señor de nuestras vidas. Que estemos bajo el señorío de Cristo. Eso es ocuparse del Espíritu. Y es vida y es paz. Porque uno no puede sentir paz en una cantina, en un adulterio, en una fornicación, en una homosexualidad. En eso no hay paz. Hay una emoción carnal momentánea, pero después es terrible las consecuencias. Aleluya. Pero el que se ocupa del Espíritu, el que deja que Jesús sea el amo, dueño y Señor de su vida, tiene vida y tiene paz. Aleluya. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Mas vosotros, hablando de quiénes, de los que hemos rendido nuestra vida a Cristo, aleluya, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que le hemos dado el señorío a Cristo, ya nosotros, no es que no vengan tentaciones, no es que no vengan deseos de hacer, porque encontramos que en este cuerpo hay deseos, aleluya, alabanzas a Jesús. Pero si nosotros tenemos a Cristo en nosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La carne es enemiga de Dios. El que se ocupa de las cosas de la carne se hace enemigo de Dios, porque no puede obedecer a Dios. Dice el texto en Romanos 8:3, dice que el Señor condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Eso quiere decir que Dios puso nuestro yo, nuestra carne sobre el madero, lo condenó al pecado en la carne. En esa obra del Calvario fue condenado el pecado, en esa carnalidad del hombre. Nosotros tenemos que decidir si ponemos primero la carne, el yo, en nuestra vida o ponemos a Cristo. Tenemos que decidir si realmente llevamos esta carnalidad, estas pasiones, estos vicios a la cruz para que sea condenada, aleluya, esta carne. Nosotros no podemos permitir que la carnalidad reine en nuestro cuerpo. Dice Romanos 6:12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. No reine, porque es que cuando nosotros nos dejamos dominar por algún vicio, por alguna pasión, por alguna situación, el pecado está reinando en nuestra vida. No es Cristo el que reina, es el pecado. Sea que vas a la cantina, sea que vas al burdel, sea que vas a la fornicación, que te dejas llevar de tus pasiones, sea que estás buscando pornografía, está reinando el pecado en tu cuerpo, en tu carne. Aleluya, no Cristo. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Y Dios
está esperando que le permitas a Él tomar el control, que le permitas a Él definitivamente ser el amo, el dueño y el Señor de tu vida. Alabanzas a Jesús. Por eso Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, los que han dejado que Cristo reine en sus vidas, crucificaron la carne, llevaron esa carne a la cruz del Calvario con Cristo Jesús. Aleluya. Y han dejado que Cristo reine en sus vidas. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a su nombre. Nosotros tenemos que realmente definir y decidir que Cristo sea el Señor, el amo, el dueño, el que toma el control, el que reina en nuestras vidas. Eso es estar bajo el señorío de Cristo. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Los que hemos decidido, aleluya, que esta carne sea crucificada con sus pasiones y sus deseos, sea llevada a la cruz, aleluya. Cuando vienen nuestras dificultades, nuestras tentaciones, siempre estamos para, Señor, toma tú el control, que seas tú el que reine en mi vida, aleluya. Alabanzas a Jesús. Jesucristo es nuestro Señor y nosotros debemos estar bajo su señorío. Aleluya. Si hay alguien que tiene derecho, escúchelo bien, a tomar el control y ser el amo, dueño y señor de nuestras vidas, se llama Jesucristo. Él lo ha dado todo, absolutamente todo por nosotros. Su vida, su sangre, su amor, su misericordia, su perdón, su poder, su bondad. Aleluya. Todo ha sido por nosotros. Aleluya, aleluya. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Aleluya. Alabanzas al Señor. Aleluya. Para el Señor, nuestro yo, nuestra carne, es parte del viejo hombre que está crucificado con sus hechos. Pero nosotros, para Dios, somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es estar bajo el señorío de Cristo, aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Estar bajo el señorío de Cristo es dejar que Él gobierne, domine nuestra vida, no nuestras pasiones, no. ¿Y cómo hacer que Él sea el Señor, el amo, el dueño? Tenemos que ser conscientes de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestros pecados, de esos momentos en que no lo dejamos gobernar nuestras vidas. Tenemos que ser conscientes de ello y rendirnos a los pies de Cristo y decirle, Señor, tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el omnipotente, tú lo has dado todo por mí, mi vida está en tus manos, toma el control. Toma el control de mis pensamientos, de mis pasos, el control de mi matrimonio, el control de mi hogar, el control de mis finanzas, de mi negocio, de todo lo que yo tengo, Señor. Toma el control, que yo no haga nada que esté fuera de tu voluntad. Ayúdame a esto, Señor. Yo me rindo. Eso es estar rendido a Cristo, estar bajo el señorío de Cristo. Aleluya. Alabanzas a su nombre. Bueno, la palabra de Dios es muy sencilla, pero es muy clara. Bajo el señorío de Cristo.
No dejes que te dominen las pasiones, no dejes que te dominen los vicios, no dejes que te domine el pecado, no dejes que te dominen los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida. Deja que el Señor Jesús sea el dueño de tu vida. Porque aquí no se trata de decir, sí, Él es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi Padre, Él es... Si lo dices de labios, pero con tus actos no estás rendido a Él, Él no es el Señor de tu vida. El Señor de tu vida se llama otro, que es el que te domina, que es el que te maneja, que es el que te lleva. No eres hijo de Dios. Así le dijo Jesús a aquella generación de su tiempo: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y las obras de él son las que hacéis. Pero el que es hijo de Dios, sobre quien Cristo tiene señorío, quien está bajo el señorío de Cristo, no está bajo el señorío de Satanás. Se libró de ese señorío del diablo. Ahora Cristo es el Señor, amo y dueño de su vida. Aleluya, vamos a orar. Que Dios ponga su mano poderosa y que en realidad tomes una decisión hoy de darle a Cristo Jesús tu vida para que Él la gobierne. Que Él sea el amo, dueño y Señor de tu vida, de todo tu ser, de todos tus asuntos. Poderoso y soberano mi Dios, mi Rey, a ti, Señor, elevo mi corazón, elevo mi petición, elevo, Señor, esta oración, poniendo todos los que estamos aquí oyendo tu palabra y los que lleguen a sintonía de este devocional, poniéndolos en tu presencia. Que de corazón, Señor, estemos bajo tu señorío. Que tú seas el amo, dueño y Señor de nuestras vidas. Ser tentados, Señor, no es estar fracasados. El fracaso es cederle a la tentación. Y cuando somos tentados, podemos acudir a ti para decir: tú eres mi Señor, mi amo, mi dueño. Mi vida está rendida a ti. Dame la fe, dame la fuerza, dame la confianza, y yo voy de tu mano en victoria y en bendición. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a tu nombre, Jesús. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué gloriosa palabra la que hemos oído en esta tarde, bajo el señorío de Cristo. Y vamos a finalizar nuestro espacio oyendo su voz, agradeciéndole a nuestro Dios porque a través de su palabra somos edificados, somos confrontados, somos instruidos a toda verdad. Y qué bueno que Dios haya podido hablar a nuestras vidas y que esta palabra gloriosa la apliquemos en nuestro andar diario. Entonces, allí donde usted se encuentra, amado hermano y amigo, le invito a que le demos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad en la que hemos podido exaltar su nombre y hemos oído su palabra gloriosa. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te damos a ti, Señor, porque eres tú el que propicias los escenarios, los espacios para que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias por disponer nuestro tiempo y nuestro espacio para exaltar tu nombre, Señor Jesús, y también para ser edificados por tu palabra. Yo te ruego que cada día, Señor, nos enseñes, nos ayudes a vivir bajo tu señorío. Hoy lo escuchábamos, Señor Jesús, que crucifiquemos todo aquello, Señor Jesús, que dejemos atrás todos esos aspectos que de alguna u otra manera quieren sentarse en nuestro corazón. Nos rendimos ante ti, Señor, y deseamos que esta palabra la vivamos en nuestro andar diario, Señor. Sea tu nombre glorificado desde ahora y para siempre. Bueno, amados hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestro espacio oyendo su voz, deseando
Que el Señor Jesucristo en este inicio de semana sea bendiciéndolo a cada uno de ustedes. No olvide seguir conectado a cada uno de estos escenarios, de seguir compartiendo la palabra de Dios a través de estos espacios en donde todos podemos exaltar y ser edificados e instruidos por la palabra de Dios. Que la paz y la gracia de nuestro gran Dios y Salvador sea siempre con todos ustedes. Dios les bendiga y les guarde.